don't like the only way to soft ways. We like the only way to hard way. I like the only way my heart way. Bueno gente, este es un video un poco diferente a lo que normalmente hacemos dentro del canal, pero es un video que me estaba rondando en la cabeza hace mucho tiempo atrás, ¿no? Y es que me gustaría estar haciendo un poco como un recordatorio, ¿no? Como un recuento más o menos de lo que ha ocurrido, los eventos más importantes desde mi punto de vista, evidentemente, que han ocurrido dentro de la UFC en cuanto a peleas se refiere. Y es que me gustaría estar marcando específicamente en cuanto, o sea, lo que me basaré para marcar en este tipo de eventos más importantes desde mi punto de vista es el trasfondo que estaba ocurriendo antes y durante precisamente lo que ocurrió en la pelea, ya sean por caos, ya sea también por lo que estaba ocurriendo antes de la pelea, lo que llevó a que ocurriera cada una de estas peleas. Y voy a hacerlo a través de orden cronológico, ¿no? Depende a los eventos enumerados que fueron transcurriendo. El primero del cual me gustaría hablar, el primero del cual me gustaría tocar desde mi punto de vista fue el evento del UFC 283, que estuvo encabezado entre ellos en la cartelera estelar por la pelea de Brandon Moreno contra Figueiredo. Una pelea desde mi punto de vista espectacular, y no solamente la pelea, sino la rivalidad que ambos peleadores traían desde hacía muchísimo tiempo. Recuerden que ellos dos ya se habían monopolizado prácticamente ese cinturón de las 125 libras, y entre ellos dos apenas estaban como que repartiendo el cinturón, de que lo ganaba uno, empataban, lo ganaba el otro, y así sucesivamente, hasta que al final logran concluir una tetralogía impresionante desde mi punto de vista, cosa que nunca había ocurrido dentro de la UFC entre dos peleadores. Nunca se había llegado a una cuarta pelea entre dos peleadores, y menos por un cinturón, y mucho menos por un cinturón. Esto lo que nos demostró era la calidad de peleadores, la capacidad que tenían por encima totalmente de todo el top de la división, ¿ok? Lo que los separaba absolutamente de todo lo que estaba en ese momento en el top de la división. Y al final, en esa pelea específicamente, pues Brandon Moreno termina llevándose la pelea, ¿no? Por un TKO, por una parada médica. Fue espectacular porque demostró a través de la evolución que tuvo en su boxeo que era mucho mejor que Figueiredo, o que había logrado conseguir una mejor evolución de la cual consiguió Figueiredo en su momento, y termina por engancharle un volado tremendo al ojo de precisamente Figueiredo y se lo deja sumamente hinchado, cerrado totalmente. Y pues los árbitros médicos en este caso deciden que la pelea no podía continuar porque directamente Figueiredo pues ya no tenía un ojo, prácticamente no tenía una visión total de la pelea, y esto podía haber sido mucho peor para él. Por lo tanto, Moreno en ese momento demostró ser, desde mi punto de vista, mejor que Figueiredo, y cerró una de las batallas, una de las rivalidades más grandes que hemos visto dentro de la UFC, e indudablemente la rivalidad más grande que ha ocurrido dentro de la división de las 125 libras desde mi punto de vista, evidentemente. Luego continuamos con una pelea también que traía un trasfondo, que también fue una tetralogía, pero no una tetralogía dentro de la UFC. O sea, fue una tetralogía en general, porque fue precisamente entre Alex Pereira y Israel Adesanya, uno de los campeones más dominantes que ha tenido los últimos tiempos dentro de la compañía en la división de las 185 libras. Recuerden todo el beef que ellos traían. No era un beef como tal de decirse palabras ni nada por el estilo, pero era más bien una rivalidad, como mismo la de Brandon Moreno y como mismo la de Figueiredo. Pero en este caso era una cosa que ya venía desde el kickboxing. Recuerden que ellos dos pelean en dos ocasiones en el kickboxing. Esas dos peleas las lleva ganando precisamente Alex Pereira, una por un KO espectacular y una por puntos. Pelea que tuvo muchísimas decisiones encontradas entre varias personas que han estado hablando precisamente sobre ello, y pues que nunca están de acuerdo sobre quién realmente ganó esa pelea, pero los jueces al final se la dieron a Alex Pereira. Entonces después Alex Pereira logra entrar a la compañía de la UFC, a una de las compañías más grandes cuando de MMA se trata, y directamente pues la UFC organiza ciertos combates para Alex Pereira. Alex Pereira los logra ganar, logra hacer lo que tenía que hacer, y de esta forma logra llegar a pelear por el cinturón frente a Israel Adesanya por primera ocasión dentro de la UFC precisamente.
Y resulta que dentro de esa pelea, pues Alex Pereira termina dándole un TKO a Israel Adesanya luego de estar perdiendo prácticamente toda la pelea. Entonces directamente la UFC le obsequia a Israel Adesanya la revancha directa porque por supuesto él va siendo un campeón dominante, etcétera, y se la merecía. Y en esta revancha, en esta revancha no directa, después de haber perdido su cinturón de las 185 libras, cinturón como les dije que Israel Adesanya había defendido en múltiples ocasiones contra peleadores sumamente peligrosos en el suelo, etcétera, pues termina por darle un frío, un caos tremendo a Alex Pereira y lo deja fulminado totalmente en el suelo, y de esta forma vuelve a recuperar su cinturón de las 185 libras. Fue una cosa que marcó muchísimo en ese momento porque Israel Adesanya, número uno, no se sabía cómo iba a regresar luego de haber recibido un TKO, luego de que los fantasmas lo hubieran otra vez regresado, ¿no? Luego de haber perdido en 3 ocasiones consecutivas contra el mismo peleador, no consecutivas, pero a lo que me refiero en las 3 ocasiones que ellos se han enfrentado. Pues Israel Adesanya las había perdido las 3 y 2 de ellas habían sido por un TKO, una por un KO sumamente fulminante, ¿no? Y la otra, pues, por un TKO dentro de la UFC, donde se suponía que Israel Adesanya iba a ser mejor, ya técnicamente lo que sea, pero iba a ser mejor. Sin embargo, no logró ganarle a un Alex Pereira que venía prácticamente nuevo dentro de lo que son las MMA. Sin embargo, en esa segunda pelea, en esa revancha que él tiene dentro de la compañía, dentro de la UFC, pues termina reafirmándose como el campeón de las 185 libras. ¿Y de qué manera? Con ese caos sumamente fulminante, gente. Luego pasamos al UFC 289, pelea que ocurrió entre Beneil Dariush y precisamente el ex campeón de las 155 libras, Oliveira. ¿Qué pasa con esta pelea? Recuerden que, número uno, Oliveira había perdido su cinturón frente a Islam Makhachev, donde hubieron muchas opiniones divididas en cuanto a que no fue justo que llevaran la pelea hacia Abu Dhabi, donde no fue justo que por primera vez al campeón en aquel momento, un campeón que ya había defendido en varias ocasiones su cinturón, no lo llevaran a Brasil, no llevaran a defender su cinturón a Brasil, como mismo lo hacen con diferentes peleadores, dígase el mismo Figueiredo en su momento, o por ejemplo Israel Adesanya, que casi siempre defiende su cinturón cuando está de local, ya sea en Australia, porque pues es así, a los campeones por regla general pues les ofrecen un trato diferente. En este caso pues a Oliveira no lo habían tratado de la misma forma que han tratado a otros múltiples campeones dentro de la compañía. Y pues Islam Makhachev termina por llevarse esa pelea de una manera contundente desde mi punto de vista, con una finalización por directamente un shock. Después de todo esto, pues entra un poco a caos la carrera de Oliveira. Sin embargo, se recupera con esa finalización que obtuvo frente a Beneil Dariush. Se decía en ese momento, incluso nosotros estuvimos haciendo análisis antes de la pelea y después de la pelea, evidentemente, dentro del canal lo pueden buscar, pero se decía que pues Oliveira no iba a poder con Beneil Dariush, porque Beneil Dariush representaba algo parecido a lo que tiene Islam Makhachev, un buen grappling, un buen wrestling, y también un tipo sumamente grande, sumamente fuerte, que tenía que tiene mucha buena fuerza de pegada. Todas estas cosas, todas estas cualidades, todas estas características que identifican a Beneil Dariush lo hacían sumamente peligroso para Charles Oliveira. Sin embargo, Charles Oliveira no se quedó atrás, evolucionó, hizo lo que tenía que hacer, marcó su plan de pelea como debió hacerlo, salió sumamente agresivo a la pelea y termina por ganarla de forma magistral con una finalización por un TKO. Desde mi punto de vista fue espectacular y marcó, porque de esta forma ahora precisamente Charles Oliveira se volvió a ganar su oportunidad por enfrentarse a Islam Makhachev a modo de revancha y de esta forma intentar volver a capturar el cinturón de las 155 libras, cosa que es muy importante para él, para su carrera, porque el tipo ha evolucionado muchísimo desde sus comienzos en la UFC. Por lo tanto, esta fue una pelea que marcó muchísimo, porque Charles Oliveira venía como no favorito, venía como el underdog. Sin embargo, demostró que el tipo está duro todavía y que él quiere ir por el campeonato mucho más de lo que probablemente quisiera ir Beneil Dariush desde mi punto de vista.
Ahora pasamos al evento de UFC 290. En este evento hubieron dos peleas desde mi punto de vista que marcaron un poco lo que fue el año dentro de la UFC. La primera desde mi punto de vista fue la de Robbie Lawler contra Nick Price. Aunque Nick Price no es un nombre muy grande ni nada por el estilo dentro de la división de las 170 libras, pues evidentemente Robbie Lawler es un clásico, es un ex campeón de la división, es un ex campeón que incluso defendió en 2 ocasiones su cinturón, o sea, logró ganar su cinturón y luego lo defiende en 2 ocasiones. La tercera ocasión que lo va a defender, lamentablemente para él, lo pierde frente a un Tyron Woodley que en su momento estaba que cortaba, un tipo sumamente bueno, sumamente talentoso en su momento, y de esta forma pues pierde Robbie Lawler su cinturón y a partir de aquí pues como que su carrera va un poco en debacle. Antes de eso, él había acumulado unas 5 victorias consecutivas, entre ellas, como ya les estoy diciendo, la victoria por el cinturón y 2 defensas consecutivas. Pues luego de esa, que fue desde mi punto de vista, y creo que en papel se ve así, la mejor racha por victorias consecutivas que tuvo Robbie Lawler dentro de su carrera, pues luego de esa derrota con Tyron Woodley, su carrera se vino abajo. Ganó en una ocasión, me parece, contra Cus Cerrone, pero luego encadena 4 derrotas consecutivas. Luego tiene una victoria, luego otra derrota y finalmente logra retirarse, porque se retiró, contra Nick Price con un KO espectacular, con un TKO sumamente espectacular y cierra su carrera. Es un clásico, como ya les digo, cierra su carrera de manera espectacular, como deberían cerrar los mejores o los tipos que están ya directamente en el Salón de la Fama dentro de la UFC, y fue algo que desde mi punto de vista trajo un poco de nostalgia para los fanáticos que ya llevamos varios años viendo la UFC, incluso para personas que ven la UFC desde hace muchísimo tiempo atrás, mucho más que yo y mucho más de muchas personas que vemos lo que son las UFC actualmente. Entonces para mí esto es algo que marcó desde mi punto de vista el año dentro de la UFC. Y como les estaba diciendo, dentro de este mismo evento de UFC 290 hubo otra pelea desde mi punto de vista que también marcó, que fue impresionante lo que ocurrió, y fue precisamente la pelea entre Dricus du Plessis y Robert Whittaker. Dricus du Plessis, como todos ustedes saben, era el underdog para esta pelea. Nadie daba $1 por Dricus du Plessis. Todo el mundo creía que iba a perder, todo el mundo creía que precisamente Robert Whittaker representaba una montaña sumamente difícil para que du Plessis la pudiera escalar. Sin embargo, lo hizo. ¿Y lo hizo de qué manera? Consiguió un TKO en la segunda ronda. Impresionante. Una primera ronda que desde mi punto de vista, ya lo he dicho en múltiples videos, aunque podamos tener opiniones divididas, yo creo que esa primera ronda la estaba ganando Robert Whittaker. A pesar de que Dricus du Plessis termina la ronda apretando mucho más porque logra ese derribo, ¿no? Bastante impresionante con esa estrategia, ¿no? De juego, y que supuestamente, entre comillas, logra robarse ese primer asalto, pero desde mi punto de vista no fue así. Pero ya en el segundo, con ese jab de encuentro que consigue, con un poco de suerte también, pero evidentemente lo que contaba es la fuerza de pegada que él estaba implicando en cada uno de sus lanzamientos, y a partir de ahí logra increíblemente un TKO frente a uno de los peleadores más duros de la división de las 185 libras de los últimos tiempos, que solamente había perdido contra el campeón. Prácticamente solamente el campeón lo había logrado dominar de la manera en que lo dominó Israel Adesanya. Sin embargo, Dricus du Plessis logra tener una victoria sumamente importante para su carrera y que lo había catapultado para pelear directamente por el cinturón de las 185 libras. Sin embargo, él, a través de una lesión o lo que fuera, porque al final nunca salió a la luz realmente lo que estaba ocurriendo de por medio, pero que también estuvimos hablando sobre ello en este canal. Entonces él dijo que por X o Y razón, desde su punto de vista, pues él no podía ir a pelear, no quería ir a pelear por el cinturón actualmente y que quería esperar un poco más para recuperarse, etcétera. Cosa que desde mi punto de vista es muy respetable, pero que también desde mi punto de vista perdió la oportunidad, esa oportunidad que a veces otros peleadores aprovechan de manera excepcional, como por ejemplo Sean Strickland ahora en estos últimos UFC que estuvieron ocurriendo cuando le gana precisamente a Israel Adesanya, cosa impresionante desde mi punto de vista. Luego pasamos al UFC 291, Justin Gaethje contra Poirier, una pelea, un enfrentamiento, una revancha, porque ya ellos habían tenido una pelea donde el que salió victorioso en la cuarta ronda fue precisamente Poirier, con una finalización por un TKO impresionante. Una pelea sumamente cerrada, que los dos se dieron de lo lindo. Poirier por un lado estaba golpeando mucho mejor arriba, sin embargo Gaethje le tenía las piernas cocinadas a Poirier, y me refiero a esa primera pelea que ellos tuvieron, una pelea impresionante, llena de highlights, llena de momentos
sumamente espectaculares que nos tuvieron todo el tiempo al borde del asiento, como estamos acostumbrados en cada una de las peleas de estos peleadores, de estos gladiadores, de ambos, porque es impresionante lo que nos brindan como espectáculo ambos peleadores. En esta pelea se veía un poco como favorito, entre comillas, o muchas personas daban como favorita precisamente a Poirier. Sin embargo, la gente estaba obviando un poco la capacidad de Gaethje, lo que había evolucionado Justin Gaethje hasta este momento. Y desde mi punto de vista, que también lo estuvimos hablando en este canal, pues Gaethje había evolucionado mucho más que Poirier y yo esperaba una victoria por parte de Justin Gaethje y lo dije que iba a haber una finalización y efectivamente fue una finalización y de las mejores que he visto en lo que va del año, ¿no? Ok, fue algo parecido a lo que ocurrió contra Kamaru Usman, precisamente contra Leon Edwards, con esa patada, esa combinación de jab y patada que logra tumbar completamente, en el caso de Kamaru Usman, o sea, en el caso de Leon Edwards a Kamaru Usman, pero en este caso fue exactamente lo mismo. Justin Gaethje terminó fulminando a Poirier con un K espectacular, con una high key sumamente fulminante y espectacular desde mi punto de vista, cosa que le valió para llevarse el cinturón del BMF precisamente a Justin Gaethje. Impresionante. Como siempre, nunca dejan mal a lo que es el espectador. Siempre nos brindan un espectáculo sumamente espectacular, y válgame la redundancia. Y en este caso Gaethje fue el que sacó la mejor parte. Y por último, pero no menos importante, en el UFC 292, la sorpresa o una de las sorpresas más grandes dentro de no solamente el año, sino que en general de la historia de la UFC, y es que Sean O'Malley logró destronar a un Aljamain Sterling que estaba siendo dominante, entre comillas, estaba siendo dominante porque en el papel estaba defendiendo con éxitos cada una de sus defensas por el cinturón. Sin embargo, contra Sean O'Malley, en un descuido, en un intento de complacer, yo supongo que al público, porque estábamos viendo las peleas de Sterling bastante aburrida, que no daba el extra, que era un campeón que no daba el todo por el todo para finalizar sus peleas, para demostrar realmente el dominio que tiene como campeón o el dominio que tenía en su momento como campeón. Cada una de sus peleas habían sido apretadas, con excepción, por ejemplo, la que tuvo contra TJ Dillashaw, porque TJ estaba lesionado, etc. Hemos hablado en múltiples ocasiones sobre ello dentro del canal. Pero contra Sugar Sean O'Malley estaba sumamente favorito. Las apuestas estaban muy altas a favor precisamente de Aljamain Sterling, porque se suponía que Aljamain Sterling, con el plan de juego que siempre pone en práctica, con esta lucha que él tiene, con este grapple que él tiene, que es sumamente complicado, que es sumamente difícil de controlar, difícil de evitar, y que lo que habíamos visto que había ocurrido, por ejemplo, contra Triple C, que es un peleador de clase mundial en cuanto a la lucha se refiere, es un tipo medallista olímpico. Por lo tanto, si Aljamain Sterling le había hecho eso a él, o sea, lo había logrado derribar a Triple C, lo había logrado controlar un poco en el suelo, pues evidentemente iba a ser sumamente fácil de hacer exactamente lo mismo o mucho peor contra precisamente Sugar Sean O'Malley. Sin embargo, Sterling salió de una manera diferente, salió como a boxear, salió como a hacer un poco de striking contra un tipo que es especialista en el striking, y esto le costó el campeonato de las 135 libras. Con un KO también sumamente espectacular, con una finalización, un TKO sumamente espectacular, con un gesto técnico sumamente espectacular. Muy parecido, lo estuvimos haciendo su comparativa, y también muchas personas a lo largo de ese momento, a lo largo de esas semanas, estuvieron haciendo también la comparativa con lo que pasó entre Conor McGregor y Jose Aldo, porque fue un gesto técnico sumamente parecido. Se echó para atrás, el otro tiró como ese recto, se queda un poco como a la distancia. En el caso, por supuesto, de Conor sí lo tocó un poco, pero en este caso ni siquiera lo tocó, se quedó justamente ahí en la nariz, específicamente donde tiene que quedarse para hacer un contragolpe sumamente preciso, y fue un contragolpe certero el de Sugar Sean O'Malley, y termina por finalizar a un Aljamain Sterling que llevaba con una racha de victorias consecutivas importantes, porque eran por el cinturón y eran contra nombres importantes también dentro de la compañía, incluso nombres históricos como es el de Triple C, por ejemplo. Entonces esto hasta ahora, gente, desde mi punto de vista, han sido los eventos o las acciones, las peleas más importantes hasta ahora dentro del año, desde mi punto de vista, dentro de la UFC. Así que nada, gente, yo lo dejo por aquí. Simplemente fue un video diferente. Vamos a ver si les gusta. Déjenme su like y no olviden de suscribirse. Comenten por ahí abajo si les gustó el video, y vamos a estar haciendo un poco más de este tipo de videos a lo largo del año. Así que nada, gente, yo lo dejo por aquí. Como les dije, no olviden de suscribirse y regalarnos un like. Nos vemos en el próximo video.